Y eso explica el giro de los ciclones y de los huracanes en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Que podríamos tener la idea equivocada, tal vez, como yo la tuve en algún tiempo, que si estamos en el hemisferio norte y las cosas, los vientos toman siempre su derecha, podríamos decir, bueno, si los vientos se acercan y toman su derecha, este viento toma su derecha, este viento toma su derecha, ¿no? Y el resultado sería que el huracán, la circulación, debería girar así, horario. Pero uno mira las imágenes y los huracanes en el norte giran a antihorario. Entonces uno te rasca la cabeza y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué es así? Bueno, no es así como estamos pensando nosotros, porque estamos pensando mal. La manera correcta de visualizar esto es a través de, digamos, lo que realmente sucede, se genera una zona de baja presión. O el aire está ascendiendo porque hay mucho calor en esa zona. ¿Eso qué va a hacer? Como ya hemos conversado, que los vientos sean llamados, ¿no?, hacia la zona de baja presión. De todos lados. Donde haya presión superior, la idea es equilibrar las presiones. Entonces, las zonas de alta presión se migrarán hacia la zona de baja, acercándose. Pero como estamos en el hemisferio norte, por Coriolis, las corrientes de aire se acercan tomando su derecha. ¿Sí? Desviándose hacia la derecha siempre. Por lo tanto, la circulación finalmente, si todas toman su derecha, será la izquierda. Es algo parecido a lo que hacemos cuando caminamos por la vereda, ¿no? Cuando estamos a esa situación a veces incómoda, alguna persona viene y bueno, nosotros manejamos a la derecha, ¿no? Entonces todo lo tomamos por la derecha. Generalmente los peatones, por convención, nos ponemos a la derecha para no chocarnos. Entonces si hiciéramos eso, pero en una multitud que quiere llegar al centro, la gente va a tomar su derecha y al final lo que va a pasar es que vamos a girar hacia la izquierda. Y eso lo podemos ver en un óvalo, ¿no? En un óvalo nosotros manejamos a la derecha. Entonces, ¿cómo entramos al óvalo? Entramos al óvalo tomando nuestra derecha. Y el óvalo gira a izquierdas. Por eso, en el hemisferio norte, que el viento maneja a la derecha, el huracán gira a la izquierda. Y en el hemisferio sur, somos ingleses, nos vamos a la izquierda y los torbellinos, los ciclones giran a la derecha. Es un poco la figura. Eso en cuanto a acoplamientos, ¿no? Y en el caso del Perú, la zona que nos corresponde, el viento, digamos, macro, el viento a escala continental es sureste, viene del sureste, ¿no? Así. O sea, a nivel continental, es el viento que nos corresponde, porque es un viento que viene del trópico hacia al Ecuador, ¿no? Y se desvía por Coriolis hacia la izquierda. ¿Está bien? Sin embargo, en la costa peruana tenemos viento sur, viento casi 180 grados, viene prácticamente del sur. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio? A que el continente atrae al viento, ¿no? En una zona de menor presión, entonces el viento se dobla como un abanico y se enfrenta hacia el continente. Pero si uno toma una nave y se aleja 100, 200 kilómetros de distancia, verá que el viento realmente es sureste, ya no es el sur, sino que ha cambiado. Eso pasa también en Paracas, por ejemplo. En Paracas el viento es también sur,
pero si uno está dentro de una chacra, verá que el viento se ha abierto así como un abanico, ¿no? Fluye, por eso digo, es complejo, ¿no? Tenemos que medirlo, no podemos hacerlo a distancia. Bueno, el tercer origen tal vez sea un poco más local, ya no es global como que las celdas de convección gigantes o la fuerza de Coriolis, sino que ya es vientos que se originan por algún accidente geográfico local. Cuando tenemos un accidente geográfico como una isla, un promontorio, un morro, eso genera una fuerte perturbación en el flujo de viento y hace que se mezcle el viento que está yendo a buena velocidad, en altura, con el viento que está en la superficie, ¿no? Digamos, a 500 metros de altura, a 2000 metros de altura, hay una velocidad de viento superior, ¿no? Eso lo podemos ver en el avión, a veces salen ahí en la pantallita, si lo vemos, que hay vientos de 90, 100 kilómetros por hora, ¿no? A veces ayudándonos a viajar o a veces en contra del avión. Bueno, el avión viaja a 10.000 metros de altura, pero eso es otra altura, ¿no? Pero digamos que a más altura hay velocidades de viento superiores. Entonces, si tenemos un obstáculo, un morro, ese morro, esa isla o macizo de roca, hace que el viento que está pasando por arriba con mayor velocidad baje y se acople o le transfiere energía al viento que está pasando por la superficie, que por lo general es más lento. Entonces, alrededor de esos objetos geográficos, esos accidentes, puede haber vientos muy, muy intensos. Como se ve en esta foto, una zona bastante, digamos, geografía bastante agreste que puede interactuar con los vientos y generar una foto de estas de que debe haber un viento ahí de 20 metros por segundo, por lo menos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Chicama, la isla San Lorenzo, la isla Independencia, también en los edificios, cuando uno camina por la vereda cerca de un edificio alto, puede haber mucho viento que sorprende, ¿no? Y es porque ese edificio está haciendo que se mezcle el viento que está pasando por arriba y lo traiga abajo, ¿no? Y lo mezcle. Como se puede ver aquí en la isla San Lorenzo, que en esta zona, pues en la punta, hay un viento moderado, no es un viento muy intenso. Sin embargo, el viento más intenso de todo Lima tal vez se ve aquí, ¿no? En lo que se llama el cabezo de la isla San Lorenzo, en el extremo norte, que podríamos decir, bueno, si el viento viene de acá debe haber mucho más viento que aquí, porque aquí estamos tapados por la isla, ¿no? Equivocado. Aquí hay más viento, entonces, por eso digo, el viento nos da sorpresas. Entonces, ¿qué está pasando? Que el viento que viene con velocidad a cierta altura es desviado por la presencia de la isla y hecho que lo hace bajar e incidir con mucha fuerza en esta parte de la superficie del mar, ¿no? O sea, aquí hay vientos muy, muy fuertes, que puede ser sorprendente, ¿no? Acá otra vista, la isla San Lorenzo trabajando pues como un perfil aerodinámico desviando el viento. Bueno, yo he tenido la oportunidad de caminar buena parte de la isla haciendo un poco de prospección eólica para la marina, sin mucho éxito, pero uno podría decir, bueno, acá en la cumbre debe haber muy buen viento. Efectivamente, caminas hasta la cumbre y hay 8 metros por segundo, que es un viento aprovechable, pero después bajas acá a la estación naval que está en la playa y también hay 8 metros por segundo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Si acá estamos en la cumbre. Bueno, porque la isla tiene una forma que hace que el viento se doble y baje. ¿Para qué vamos a poner una turbina eólica en la cumbre si el viento es el mismo aquí en la playa, ¿no? Lo ponemos en la playa. Entonces, ese tipo de comportamiento a veces contraintuitivo tiene el viento. Entonces, el acoplamiento también es importante tenerlo presente. El acoplamiento es el que hace que la mayoría de puntas en la costa tengan mayor viento. O sea, Paracas, está Huacho, la misma isla San Lorenzo, que es un saliente, está Chicama, Pacasmayo, Bayoa, todas son zonas muy ventosas porque son zonas en las que el mar se penetra, digamos, la tierra penetra el mar, ¿no? Y bueno, aquí vemos un mapa eólico muy, muy de gran escala, que nos sirve básicamente para ver cómo en la zona
perimetral a la Antártida están los vientos más fuertes del mundo, ¿no? En el hemisferio norte hay también vientos más fuertes en el norte, pero no hay este cinturón ventoso porque bueno, está interrumpido por los continentes que le frenan un poco los vientos, digamos, impiden que se exacerbe este mecanismo térmico y de Coriolis, ¿no? Pero es clarísimo que en las altas latitudes hay más vientos que en las medias, ¿no? Y en las zonas selváticas también muy poco viento. Este es un mapa bueno, muy burdo. Hay mejores, como este de IRENA, que es el International Renewable Energy Agency, que tiene ya unos píxeles más discretos, más pequeños, y uno puede hacer zoom y acercarse. Mi opinión personal es que es muy bonito el mapa, eólico, y puede servir para ver algunos patrones, pero no para hacer ningún tipo de proyecto, ¿no? Porque si uno se acerca inclusive a Marcona, ahí sale con unos píxeles un poco dubitativos, cuando deberían ser pues, de clara intensidad de viento. Entonces no es muy confiable, pero nos da una figura general, ¿no? Entonces, regresando a la importancia de medir el viento. Como hemos dicho, por todo lo que hemos hablado, el viento es complejo, tenemos que medirlo. Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce nos lleva al error, ¿no? Entonces, tenemos que medir. Y medir, por esta razón ya expuesta, de la complejidad y de la localidad del viento, ¿no? Y también, muy importante, porque si nos equivocamos al medir el recurso solar, bueno, 10%, bueno, nos equivocamos 10% de producción, es grave también. Pero con el viento nos equivocamos 10% de la medición de la velocidad, y como vamos a ver, la energía que podemos captar del viento depende del cubo de la velocidad. Entonces, si nos equivocamos en 10% en la medición o en la estimación del viento, el efecto va a ser cúbico, o sea, es 10% aplicado 3 veces, lo cual nos lleva a un error del 27%. Y si es 5%, nos lleva a 14% de error. Entonces, un error del 27% se puede traer abajo un proyecto, ¿no? La rentabilidad de un proyecto. Entonces, tenemos que medirlo con rigurosidad. Y como primer paso tenemos un anemómetro manual, sería pues la primerísima medición. No digo que para hacer un proyecto, pero por lo menos para tener una idea si hay posibilidades o no de realizar un aprovechamiento eólico. Entonces existen estos anemómetros de mano. A ver si prende. ¿Está? Este, por ejemplo, es un anemómetro manual que también de paso mide humedad relativa y mide temperatura. Acá estamos con 71% de humedad relativa y 24.8 grados centígrados. Y el viento, bueno, si soplamos un poco, veremos cómo se comporta, ¿no? Pero va a pasar. Esta sería una primerísima protección, ¿no? Nos dicen, quiero poner una turbina eólica en Cañete. Bueno, Cañete no es que sea un sitio muy propicio para el viento, pero vamos pues también a ver, porque el cliente dice que hay viento. Llevamos un instrumento de estos, por lo menos para medir puntualmente qué está pasando con el viento. No vamos a hacer el proyecto con eso, pero es una primera aproximación. Y también podemos conversar con las personas y decirle, bueno, ¿y qué tal? Hoy estamos midiendo el viento. ¿Y hoy día qué tal está el viento para ti? No, hoy día está nada, hay mucho más. Bueno, ya tenemos alguna referencia. O si medimos, por ejemplo, 5 metros por segundo y nos dicen, no, qué buen viento, ¿no, ingeniero? Hoy día sí está buenísimo, ¿no? Bueno, sabremos que el sitio no sirve, ¿no? Porque es la idea del cliente, pero 5 metros por segundo, como vamos a ver, no sirve. Y si ese es el mejor viento que tienen, significa que el resto es para peor, ¿no? Entonces nos puede servir como primera aproximación. Pero no podemos estar ahí pues, midiendo el viento todo el tiempo, entonces tenemos que poner algún tipo de estación automática. La primera que podemos poner es no muy cara, una estación se podría llamar amateur, como esta Davis, que tiene varios instrumentos en uno, tiene un anemómetro de copas, ¿no? Y tiene una veleta, entonces
nos mide velocidad de viento, porque tiene un generador de impulsos, ¿no? Que va midiendo las vueltas que da el rotor, y eso lo traduce en velocidad. Y la veleta tiene un potenciómetro que va variando la resistencia. Este aparato, el sensor, manda una señal por radio a la consolita electrónica, y ahí podemos ver en el display qué está pasando con el viento, la dirección, además de otros parámetros meteorológicos. Y la consola tiene un chip que va registrando típicamente cada 10 minutos el promedio del viento, el promedio de la dirección del viento, ¿no? Además de, tal vez, la ráfaga. ¿Cuál fue el viento más intenso que hubo en esos 10 minutos? Y después podemos ir con la computadora y hacer un download y jalarnos toda la estadística y después procesarla, hacer curvas y frecuencias y demás, ¿no? Típicamente, como les comento, como el viento está cambiando todo el tiempo, lo que hace el registrador, o lo que se llama un data logger, es cada 10 minutos hacer un corte y promediar el comportamiento del viento. Es lo estándar de la meteorología. Eso no quita que si queremos hacer un estudio más fino del viento para ver turbulencia, le digamos al data logger, guárdame cada 5 segundos. Cada 5 segundos guarda promedio y guarda también la velocidad máxima. Podemos tener un análisis más fino de una hora, así cortada cada 5 segundos. Un montón de información. Pero lo estándar es cada 10 minutos, porque si no, también nos llenamos de data, ¿no? Sí. Y para hacer, como usted mencionó, un estudio más detallado, ¿necesariamente tiene que ser en un solo día todo eso? ¿O se puede ir al lugar, hacer ese estudio por cada estación del año para tenerlo? Claro, por ejemplo, esta estación meteorológica ya te permite dejarla, pues, 30 días, 60 días, 90 días, ¿no? Y ahí tiene que ver también la magnitud del proyecto, ¿no? Porque si te están llamando para poner una pequeña turbina eólica de 1 kilowatt, difícilmente vas a hacer un estudio de un año, pues, ¿no? Primero porque la quieren rápido, y después porque el estudio de un año va a costar dinero, ¿no? De repente va a costar más que la máquina. Entonces, digamos, si vas a instalar una pequeña turbina, de repente con un estudio de 30 días es suficiente, ¿no? Ahora, si vas a poner un parque eólico, tienes que tener 2 años de información y de varios puntos en el campo, etc., como vamos a ver. Entonces, esto ya te permite tener un registro durante por lo menos 30 días, ¿no? 30 días es lo mínimo, ¿no? Un proyecto pequeño. Claro, algo pequeño, para ver si hay potencial. O sea, si en 30 días no hubo viento, salvo que te digan, no, lo que pasa es que es junio. En junio no hay viento, el viento viene en agosto, ahí sí hay un viento fabuloso y el resto del año también. Bueno, entonces volvamos en agosto, pues, y verifiquemos lo que me estás diciendo. Pero rara vez hay sitios ventosos en los que hay todo un mes sin viento. No tenemos ese tipo de comportamiento estacional tan marcado en el Perú. Entonces, si avanzamos un poco en calidad de instrumentación, ya podemos tener ya no un sensor múltiple como sino ya un sensor especializado para cada parámetro, ¿no? Un anemómetro de copas, o de cazoletas, como le llaman los españoles, ¿no? Copitas que giran, pero mucho más sensible y además separado. Solamente el anemómetro. El anemómetro es un instrumento para medir el viento. Y por separado tener la veleta, ¿no? Y un data logger. La anterior se comunica por radio, lo cual es muy cómodo, por ejemplo, para una casa, para no tener que hacer cableado entre la azotea y mi consolita que está puesta en la sala, ¿no? Cómodo, pero no es muy confiable. A veces tenemos vacíos de información porque el enlace radial se rompe. Mejor esto tiene un enlace vía cable telefónico, entonces, bueno, si está bien conectado vas a tener información todo el tiempo, ¿no? Entonces, los instrumentos estos se conectan vía cable al data logger, que tiene varios puertos para recibir no solamente anemómetros y veletas, sino también temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, etc. Entonces, con el data logger ya podemos también igual sacamos la tarjeta SD, la de las cámaras fotográficas, ¿no? Y eso lo metemos en la computadora y podemos hacer todo el análisis estadístico, ¿no? Ahora, si queremos hacer un parque eólico con estas grandes turbinas que hemos visto en los videos al inicio, ¿no? Que miden 100 metros de diámetro hasta 120 metros de diámetro y están a 100 metros de altura el eje, ya es una cosa que está arriba. Tenemos que poner un mástil, ¿no?
Y no solamente un mástil un anemómetro, sino que varios anemómetros a varios niveles. Y como vamos a ver más adelante, la tendencia de la tecnología eólica es a crecer, crecer y crecer. Esa es su estrategia de competitividad, crecimiento por economía de escala. Entonces los mástiles siguen creciendo en altura y poniendo cada vez más niveles de anemómetros para registrar qué está pasando en toda esta área que va a barrer la turbina eólica. Son mástiles, como ven, vamos aquí, altísimos, con varios anemómetros. Y se ponen, si tenemos un campo pues, de 40 hectáreas, tendremos que ponerlos en lugares estratégicos, unos tal vez 5 o 6 de estos mástiles, con varios anemómetros cada uno, para hacer un análisis de nuestro parque eólico y hacer modelamiento de cómo sería la producción con una u otra turbina. Pero, solamente para mencionar, también hay otros sistemas de medición del viento que no necesariamente son mecánicos, como estas turbinitas de copitas que giran, sino también podemos usar el sonido, estos micrófonos y parlantes que emiten pulsos de sonido, casi ultrasónico, y miden el tiempo que se demora de A a B, de B a C, de C a A, ¿no? Entonces ese aparato emite pulsos y mide cuánto tiempo se demora en llegar el pulso de sonido de aquí a acá. Como la velocidad del sonido es conocida por la temperatura y la presión atmosférica, podemos, a través de las diferencias del tiempo que se demore entre los diferentes, los 3 puntos, determinar cuál es la velocidad del viento y en qué dirección viene, ¿no? Por un análisis vectorial. Porque el viento, la dirección del viento y el viento va a afectar, si el sonido viaja contra el viento se va a demorar más, si viaja a favor del viento menos, entonces de ahí saca la diferencia. Consulta, dice que la estación tiene que estar por 2 años o más. En un parque eólico, sí. Sí, porque creo que para el fotovoltaico era más o menos 8 meses, 10 meses de una estación, ¿no? Claro, porque puede ser, porque el fotovoltaico es mucho más fácil de determinar. Por ejemplo, nosotros hemos hecho consultorías y proyectos de ingeniería de detalle para plantas fotovoltaicas, y lo que hemos hecho es referirnos a la NASA y después ir y medir durante un mes la radiación solar y compararla, ¿no? Sí, bueno, en la NASA dice que tocó en febrero la radiación promedio es 5 kilovatios hora metro cuadrado día, a nosotros nos ha salido 5.6. Ah, ya, entonces significa que está ahí, que hay que corregirlo un poquito, ¿no? Pero el viento no, el viento es mucho más complejo, ¿no? Por supuesto hay atlas eólicos, está publicado en el Ministerio de Energía y Minas, pero creo que nadie usa el atlas eólico para hacer un proyecto, tienes que poner tus mástiles. Además que el banco, porque generalmente estos proyectos tan grandes que son multimillonarios, digamos, un parque eólico de 120 megavatios vale pues 240 millones o 300 millones de dólares, ¿no? Entonces no es tal vez un banco que lo va a financiar, sino un consorcio de bancos, un sindicato de bancos. El banco va a tener a un especialista financiero eólico que va a revisar toda la data y va a decir, oye, tu análisis de viento, ¿quién lo ha certificado? ¿Por qué has usado tal instrumento? Entonces todo tiene que estar súper bien documentado y con todos los certificados, los instrumentos certificados, para que la información sea certera y confiable como para que una entidad financiera dé dinero, ¿no? Entonces es muy importante la calidad del estudio. Esta no es muy común, yo he visto hasta ahora uno solo funcionando, una estación meteorológica. La ventaja es que no tiene partes de movimiento y bueno, es supuestamente también bastante confiable, pero es más costoso. Una Sí. pregunta, ¿cómo de qué tamaño es? Esto es una cosa así. Equivalente al anemómetro, porque el anemómetro también es un aparato más o menos de este tamaño. También hay esto que es el SODAR, que evita el uso del mástil, que es algo interesante porque el mástil es realmente costoso ponerlo y estar con los anemómetros, hay que instalarlos a 120 metros de altura o más. Existe este método acústico que funciona por emisión de pulsos que rebotan en las turbulencias del viento que está ahí arriba, y entonces usamos una especie es una especie de radar, es un radar pero de sonido. El tiempo que demora en ir y venir el sonido desde el rebote
nos da la altura de la perturbación que causó el rebote, por la velocidad del sonido que es conocida, dadas las condiciones atmosféricas. Y el cambio de frecuencia que produce el rebote, por efecto Doppler, nos dice a qué velocidad se está desplazando esa perturbación. Entonces podemos hacer un perfil de vientos hasta 200 metros de altura. Nos ahorramos el mástil, pero hasta donde llega mi conocimiento, los bancos no ven con buenos ojos estos estudios. O sea, hay bancos que no financian si es que presentas un estudio con esta tecnología. No, está bien, eso te sirve para tu prospección, pero ponme un mástil, por favor, porque quiero saber qué viento hay, porque no te voy a financiar algo que de repente esté equivocado, ¿no? Porque aquí, más para un financiero que no es especialista en estas cosas, decir, oye, pero un ratito, están mandando un sonido que va y viene, no me la creo, ¿no? Ponme una cosa que da vueltas, eso sí me la creo, ¿no? Y la altura de los mástiles, más o menos, es... Va creciendo, porque las turbinas actualmente están instaladas a 100, 120 metros de altura, más el radio de la pala, que puede ser 80 metros actualmente, ya tenemos 200 metros. Entonces, tenemos que poner a 200 metros de altura un anemómetro para saber qué viento va a sentir la pala cuando pase por ahí arriba. Entonces se vuelve complicado. Bueno, acá está la explicación de esto del SOAR, pero no vamos a detener mucho en lo que es más o menos lo que les he hablado, ¿no? El cambio de frecuencia y el rebote, el tiempo. Con eso se mide la altura y la velocidad del viento. Bueno, entonces, si tenemos tantos anemómetros y cada 10 minutos hacemos un corte y sacamos promedios y lo hacemos por 1 año, 2 años, se imagina la cantidad de data que tendremos, ¿no? Son toneladas de números que tenemos que procesar. Entonces, de todas maneras, tenemos que usar métodos estadísticos. Podríamos pensar en un análisis de frecuencias, ¿no? A ver, ¿qué frecuencia tienen los vientos de 5.5 metros por segundo a 6 metros por segundo? ¿No? ¿Cuántas horas al día hay ese viento de todas las horas del año? ¿Qué frecuencia hay de 5.5 a 6, de 6 a 6.5? Y así, por tramos, hacer nuestro histograma, ¿no? De frecuencias, y podríamos pensar que eso va a salir pues, una campana de Gauss, ¿no? Una campana de distribución probabilística estándar, ¿no? Sin embargo, la distribución de Gauss no es la que corresponde al viento. El viento no se comporta así, como una campana probabilística típica de Gauss, sino es una Gauss como que la han empujado para un lado, ¿no? para menos. Que lleva el nombre, es una Gauss, es una distribución de frecuencias de Gauss modificada, que lleva el nombre que la elaboró, que es Weibull, ¿no? La distribución de Weibull es una campana, pero una campana como que deformada hacia los valores menores. Y este señor Walody Weibull, ingeniero matemático alemán sueco, no tenía nada que ver con eólica ni nada por el estilo. Él lo que estaba haciendo era caracterizar la frecuencia, estudiar la frecuencia de fallos de componentes mecánicos, ¿no? Que, por ejemplo, algo que se produce masivamente como una caja de cambios o una caja reductora con engranajes y rodamientos, ¿en cuántos meses falla el engranaje o el rodamiento? Entonces, ¿cuántos engranajes fallan al mes? ¿Cuántos fallan a los 2 meses, a los 3 meses? ¿No? Y hacer un análisis de frecuencias. Y encontró pues que había mayores frecuencias de falla prematura, digamos, que de falla longeva, ¿no? Como es de esperarse, ¿no? O sea, son pocos los elementos mecánicos que duran extraordinariamente y más bien es más frecuente que fallen prematuramente, ¿no? Porque hay más probabilidades de defectos. Entonces él encontró que había esta distribución y como era también matemático hizo el cambio de la fórmula de Gauss y le introdujo estos parámetros K y lambda, que no es pues, materia de discusión aquí de la forma de la exponencial pero sí simplemente explicar que estos 2 parámetros de forma y de escala regulan la campana. El parámetro de forma nos dice qué tan consistente o abusada es la campana, ¿no? Si es así como que muy marcada la presencia de un valor muy frecuente y después menos dispersión, o si es una campana muy dispersa, ¿no? Muy suave. Y el otro valor de escala nos dice en qué punto está
la joroba, digamos, está muy a los valores bajos o más a los valores altos, ¿no? La belleza de la distribución de Weibull es que convierte lo que se puede llamar una sopa de números, de millones o miles de números, en dos números, ¿no? Decimos, el anemómetro del número 40 que está en la mástil tal, a tal nivel, tiene Weibull 3 y 6.5. Listo. Con eso ya sabemos qué distribución de velocidades de viento tiene ha registrado ese anemómetro. Y con eso podemos hacer ya el estudio. Entonces, Weibull es digamos, la distribución estándar para análisis de velocidades de viento en proyectos eólicos, ¿no?